Vamos a orar, hermanos, al inicio. Oh soberano Señor, Dios maravilloso, Dios bueno, le damos gracias por concedernos estar otra vez aquí, en la reunión de los santos, para exaltarle, Señor, y recordar el Evangelio, para hacerlo a través de los medios de gracia que nos ha dado como iglesia, para, Señor, seguir las pautas de lo que enseña el principio regulador de adorarle conforme a su revelación, Señor. Y por eso nosotros hemos cantado canciones con un gran contenido del Evangelio, y hemos orado, Señor, la Escritura, y ahora queremos, Señor, exponernos a ella predicada. Rogamos que usted toque nuestros corazones y que usted nos asista con su Santo Espíritu, Señor. Oh Señor, perdone nuestros pecados. Si hemos contristado a su Espíritu, Señor, perdónenos y háganos aptos de poder recibir su palabra con alegría, Señor. Pedimos esto por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hace unas semanas atrás, después de haber terminado la exposición de la palabra de Dios, un hermano se me acercó para hacerme una pregunta muy interesante, y fue de la siguiente manera. Me decía el hermano Amin, si Pablo dice que los judíos piden señal a diferencia de los griegos quienes buscan sabiduría, y si Cristo lo que más le dio a los judíos fueron señales, ¿por qué ellos fueron tan incrédulos? Y una pregunta interesante. Si ellos buscan señal y piden señal para poder creer, y esa es la verdad en toda la historia de la Biblia acerca de los judíos, ellos siempre demandaban señales para ellos poder creer, y Dios mismo, en los diferentes tiempos en los cuales Él dio su revelación, Él acompañó a los mensajeros con señales y prodigios, con el propósito de hacerle creer en esa verdad a las personas quienes escuchaban las predicaciones o las profecías. Pero nunca, ni en el tiempo de Moisés, nunca, ni en el tiempo de Elías, nunca, ni en el tiempo de Eliseo, nunca hubo tantas señales, nunca hubo tantos milagros, nunca hubo tanta demostración de poder como lo hubo en el momento, en el episodio, en los años en los cuales Cristo desarrolló su ministerio en el mundo. Nunca hubo tanto milagro, nunca hubo tantos enfermos. Ese fue un momento histórico importantísimo. Dios providencialmente permitió que así estuviera la nación con muchas necesidades, y que el Señor hiciera muchos milagros. Y si ellos en otra ocasión habían creído, ¿por qué en este momento, cuando Cristo obra milagros y presenta tantas señales, por qué los judíos eran incrédulos? Esa pregunta, hermanos, a mí me pareció interesante y me hizo pensar. Y le dije al hermano, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque hay una sesión del capítulo 12 en la cual el texto habla de eso específicamente, y eso lo estaremos viendo en lo adelante. Y eso es lo interesante, hermanos, que nuestro texto de hoy pretende responder precisamente esa pregunta. Si Cristo hizo señales entre ellos, y ellos eran personas quienes demandaban señales para creer, ¿por qué ellos no creyeron a pesar de ver las señales de nuestro Señor? Y hoy, hermanos, basado en el texto que nos corresponde, del capítulo 12 de Juan, versículo 37 al 43, pretendemos nosotros responder esta pregunta, basado en el tema, las raíces de la incredulidad. ¿Cuáles son las razones detrás que hay de la incredulidad? ¿Por qué fueron tan incrédulos? Y vamos a ver, hermanos, dos cosas, dos puntos en esta mañana. Dos puntos simplemente. Vamos a ver, en primer lugar, ellos estaban bajo el juicio de Dios.
Y en segundo lugar, vamos a ver, según nuestro texto, que ellos temían a los hombres más que a Dios. Esas dos cosas veremos. Y al terminar, hermanos, de ver esas dos cosas, nos vamos a la casa a comer. Pero vamos a ver estas dos cosas. Leo el texto y ustedes me siguen con la vista. Dice el texto, Juan capítulo 12, versículos 37 hasta el 43. Dice la Sagrada Escritura, pero a pesar, versículo 37, de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y el texto dice dos cosas interesantes. Había hecho tantas señales, y es enfático lo que dice Juan aquí, dando a entender de que eran muchas señales. Pero dicen que a pesar de esas señales no creían en él. Versículo 38 nos comienza a decir razones por lo cual eso sucedió. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, dice el versículo 39, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto, versículo 41, cuando vio su gloria, hablando de Cristo, dice el texto, vio su gloria y habló acerca de él, y ahí él es Cristo, está hablando de Cristo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Muchos creyeron, pero se quedaron con esa fe oculta y por temor a los fariseos, dice el texto, no lo confesaban. Y dice las razones, versículo 42, la parte B, para no ser expulsado de la sinagoga por causa de la amenaza que vimos anteriormente. Y la razón fundamental que tumba todo, dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oh, hermanos, leyendo entre líneas, yo he explicado el texto y yo creo que es suficiente, ¿verdad? Probablemente ya hemos entendido cuáles son las razones por las cuales, y podemos entonces pasar directamente a las aplicaciones, pero mejor agotemos el tiempo y vayamos punto por punto para ver lo que tenemos en este día. Algunas personas sonrieron y estaban contentos. ¡Ya nos vamos! Dentro de ella está la hija de Josué, pero no está aquí, ¿verdad? Es la primera que grita, ya se acabó y nos vamos. Si estuviera aquí hubiera hecho un grito, nos vamos. Este es el grito de casi todos nuestros hijos. En primer lugar, hermanos, ¿por qué los judíos eran tan incrédulos? ¿Por qué los judíos fueron tan perversos, tan malos? A pesar de tener las señales que tuvieron en el ministerio de nuestro Señor. El apóstol y el escritor de este evangelio, Juan, quiere enseñarnos que las señales que él registró son suficientes para que las personas al leer acerca de ella puedan conocer la gloria y la deidad de Cristo y puedan ser salvos. Es el propósito de este evangelio. Pero también este evangelio comienza diciendo en su primer capítulo que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y entre otras cosas, Juan no nos va a dejar a oscura, sino que él nos va a explicar en su evangelio por qué los suyos no le recibieron y cómo se dio este fenómeno. Y es aquí el texto donde él nos va a explicar, entre otros que hay más adelante, por qué razón él escribe este evangelio al final del primer siglo y por qué está dirigido a una iglesia casi gentil por completa, y que probablemente en ese tiempo ya los judíos ya estaban dispersos y fue todo después de la destrucción de Jerusalén, y ya la iglesia no estaba concentrada en Jerusalén, sino que era entre gentiles. Y aquí él va a poner en evidencia de que ellos se ganaron lo que ellos estaban viviendo en ese momento.
Por eso ellos no eran la iglesia del Señor en ese momento histórico. La primera razón que vemos, hermanos, y el primer punto, es que ellos estaban bajo juicio, bajo el juicio de Dios. El problema está planteado en el versículo 37, donde dice que Jesús hizo muchas señales, dice el texto, tantas señales, dice, y ellos no creían, y ahí él va a decir la razón. Pasó esto para que se cumpliera las escrituras, para que se cumpliese la escritura de Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y lo que está enfatizando el texto con esta pregunta retórica es que, pero nadie creyó. La idea aquí del texto no es preguntando para saber la cantidad de personas que creyeron. La idea del texto es como para decir, y nadie creyó a nuestro anuncio. Es como que nosotros tengamos un bazar y allí esté toda la ropa para vender y toda la comida si llevamos en ese momento, o todas las cosas, y de repente llega una de las personas que es parte del bazar y ve casi toda la mercancía y pregunta: ¿y quién ha comprado? Esa pregunta está originada en ver la cantidad de mercancía que quedan, y tú dices: ¿pero quién ha comprado? Pero aquí está todo todavía. Y esa pregunta tiene la intención de decir: ¿por qué no nos han comprado? Por aquí el profeta está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor, el poder del Señor, la gracia del Señor? ¿A quién llegó? ¿A quién? Porque no vemos la cantidad de personas que debió haber habido en ese momento. ¿Quién habrá creído a nuestro anuncio? Y Juan, para explicar el por qué las personas no creyeron en Cristo a pesar de ver más señales de lo normal, Juan dice: lo que pasa es que su actitud ya estaba profetizada. Ellos estaban bajo el juicio de Dios. Y dice Juan, versículo 39, por esto no podían creer. Ellos no podían creer. No simplemente ellos creyeron o no creyeron porque les pasó que no oyeron bien el evangelio. No, ellos no podían creer. Hermano, y es delicada esa palabra que tenemos en nuestro texto. El texto dice que ellos no podían creer. Las señales iban a ser súper señales y ellos no podían creer. Tenía que suceder esto porque estaban bajo un juicio. Hermano, eso nos explica a nosotros el por qué hay personas que en el momento de la muerte, sangrando, agonizando, aún conscientes, tú le dices a ellos: ven a Jesucristo, estás a punto de morir, acepta a Jesús como Salvador. Y te dicen: no pueden creer. Ellos no podían creer. Eso es verdad en un sentido general, porque el pecador no puede creer al evangelio, al menos que no haya una intervención de Dios. Nadie puede creer al evangelio. No hay justo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie ama a Dios naturalmente, nadie busca a Dios. Y Juan dice aquí: por esta razón que dice el profeta, entre otros textos de los cuales está lleno el Antiguo Testamento, por esto no simplemente ellos no creyeron, por esto ellos no podían creer. Y es ahí, hermano, donde comenzamos a ver la raíz o las razones detrás de la incredulidad de los judíos en tiempos de Cristo. ¿Por qué rechazaron a Cristo de una forma tan descarada? Como blatant, ¿verdad? Blatant, tan descarada. Ellos no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahí donde está más claro el juicio de Dios, versículo 40: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Quién hizo eso? ¿Quién cegó los ojos del pueblo? ¿Y quién endureció el corazón del pueblo? Eso nos recuerda a nosotros cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón tenía cierta disposición al rechazo, pero los milagros y las señales de las plagas eran tan fuertes que él se tambaleaba entre veces, decía: váyanse. Pero Dios endurecía su corazón y él entonces volvía detrás de los hebreos.
Dios endureció el corazón de ellos, cegó los ojos de ellos, los puso a andar a tientas, a oscuras. El juicio de Dios contra ellos implicaba ceguera. No entendían las palabras del Señor, no conocieron al Señor, no percibieron la belleza de Cristo, ni su gracia, ni su amor, porque estaban cegados, porque no podían ver. Y esto es el producto de un juicio, según vemos en nuestro texto. Ellos no podían creer porque estaban bajo el juicio de Dios. Usted diría probablemente, pero si yo fuera faraón, finalmente, yo creo. Si yo fuera el faraón, yo no soy ahogado en el mar, porque yo creería, porque lo que Dios hizo fue algo tan maravilloso que cualquiera creería. Muchos egipcios salieron con los hebreos, porque dijeron, pero ¿qué Dios es este? Y algunos acompañaron a los hebreos y se fueron. Y en el camino algunos de otras naciones se les sumaron, solamente al ver las obras y las maravillas de Dios. Pero Faraón no pudo creer, porque dice la Escritura que él fue endurecido. Pero nuestro texto de hoy, hermano, nos habla de los judíos y nos dice que ellos no podían creer en Jesucristo. Por más claro que tú le expliques el Evangelio, no hay forma de que ellos lo entiendan. No quisieron aceptar a Cristo, quien no solamente les puso a ellos la verdad, sino que Él mismo vivió entre ellos la verdad, porque Él es la verdad encarnada. Ellos mostraron su hostilidad y su adversión a Dios y a Cristo, y su incredulidad tan enraizada cuando ellos aún a los apóstoles lo persiguieron para matarle. No podían creer. Dice el texto, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos. Ahí es el propósito. Dios cegó los ojos de los judíos del tiempo de Cristo y de mucho antes, para que ellos no vean con los ojos, para que ellos no perciban la belleza de la gracia de Dios. Y este texto es interesante y quizás nos deje a oscuras en un sentido. Y dice, y para que ellos no entiendan con el corazón y se conviertan y sean sanos o sean salvos, dice otra versión. Dios cegó los ojos del entendimiento de ellos y Dios encerró su corazón para que ellos no se conviertan. ¿No es interesante eso? Dios mismo endureció con el propósito de que ellos no se conviertan y sean salvos. Eso es algo que nosotros, si lo decimos en alta voz, mucha gente va a decir, pero no es posible, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero hay que respetar la palabra de Dios y hay que respetar la Escritura, y la Escritura enseña que Dios salva a algunos y a algunos los elige para ser salvos y a otros lo pasa por alto. Eso puede gustarle o no a algunas personas que rechazan o aceptan esa doctrina con un nombre de calvinismo o no calvinismo. Sin embargo, es la verdad que está contenida en toda la palabra de Dios. Él amó a un pueblo y eligió a un pueblo, y a otro pueblo, a muchos pueblos, los pasó por alto. Y esa es la verdad. Pero aquí él dice que él los cegó, y el propósito de cegarlo fue para que no se conviertan. Hermano, esto es juicio. Cuando un pueblo, cuando una nación, cuando una persona es capaz de rechazar el Evangelio aún minutos antes de morir y rechazar a Cristo, esa persona está bajo un juicio. Esa persona está cegada. Esa persona está entregada, como veremos más adelante. Yo conocí dos casos. Uno de ellos, de una jovencita que estaba para morir, y ya le anunciaron que moriría probablemente en menos de un mes. Y vivió una vida licenciosa en el mundo, no era creyente, pero se había criado entre cristianos. Y esa muchacha, cuando estuvo en cama, se convirtió, su profesión de fe, llamó a los cristianos. Y cuando estaba en cama, una persona se le acercó, cercano a ella, familiar, y le ofreció una especie de rito de brujería, por decir un término, y le ofrecían a ella que eso la iba a sanar y que ella iba a ser liberada. Y ella dijo, no, ya yo me convertí. Es mejor morir, cristiana, ya yo me convertí.
que yo volver atrás y ser sanada con una brujería. Y la persona murió así. Para mí fue un testimonio impactante. Pero también conozco un caso extremo en el cual Javier y yo fuimos a ver a una persona que estaba muriendo y tenía una vasija botando sangre y muriendo y agonizando ahí, pero estaba consciente. Y nosotros fuimos a hablar y él rechazó rotundamente, dijo, no me quiero convertir. Cuando salimos de ahí, horas después, oímos el anuncio de que él había fallecido. ¿Por qué él no quiso aceptar a Cristo? No podía. Porque nadie puede, hermanos. Nadie puede. Estas personas estaban bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué a mí está inventando y está diciendo lo que el texto no dice? El texto no dice en ningún momento que hay un juicio por lo cual ellos están viviendo de esta manera. Bueno, el texto quizás no lo dice aquí, pero sí en todo el contexto de la teología bíblica. Por ejemplo, el Señor mismo nos dice a nosotros que Israel estaba en juicio cuando Él vino. Y Él dice en un momento específico, para juicio yo he venido a este mundo. Para que los que ven no vean. Y para que aquellos que no ven puedan ver. Y vamos a ver eso más adelante. Dice Isaías capítulo 29, versículo 9 al 12, hablando sobre la ceguera e hipocresía de Israel. El profeta va a hablar de cómo ellos son ciegos e hipócritas y dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vuestro espíritu, sobre vosotros, espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestro profeta, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Versículo 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le dieran el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Está anunciando un juicio en el cual ellos van a tener delante de ellos la oportunidad de conocer, y ellos mismos van a confesar, no puedo verlo, no puedo conocerlo. Y está diciendo Juan, ese momento ha llegado. Esto fue lo que también explicó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en la cual él explica el evangelio, y luego él explica en el capítulo 11 por qué los judíos están en la condición en la cual se encuentran hoy. Versículo 7 al 11 del capítulo 11 de Romanos dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dice el texto, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, dice el texto, hasta el día de hoy. Y David dice, versículo 9, sean vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Dice el apóstol Pablo aquí que ellos están en esa condición por causa del juicio de Dios. Pero ellos no eran inocentes. Y nosotros no podemos concluir aquí ni decir que ellos, muchos de ellos querían buscar a Dios y Dios los sujetó a incredulidad a pesar de su deseo de buscar a Dios y a pesar de que ellos algunos eran inocentes. Y algunos nos juzgará a nosotros y nos dirá, pero ¿cómo Dios sujeta a incredulidad a personas que quieren ser salvos? Oh, hermanos, realmente estas cosas no suceden. El inocente del cual nosotros a veces mencionamos que nunca oyó el evangelio y que vivió separado, ese inocente, si en verdad fuera inocente, sería salvo aunque muera por allá lejos de oír el evangelio, porque el inocente es salvo. Pero ese inocente, hermanos, no existe. Es una utopía, es un deseo, es un ideal que el hombre tiene en la mente, pero no existe tal inocente. El hombre nace siendo culpable.
El hombre es un pecador, perverso, perdido, condenado al infierno desde antes de nacer. Igual que la hija de Efraín, que hoy está congregándose entre nosotros. Y ella vino a la iglesia hoy porque ella necesita el evangelio, porque es una pecadora perversa, condenada al infierno desde antes de nacer. No se sienta ofendido, Efraín, es la verdad. Todos nosotros tenemos esa misma condición. Por tal razón, no hay inocente, no hay aquel que pueda decir que es inocente, que Dios lo puso en una condición de perdido. Pablo habla en capítulo 1 de Romanos, versículo 25 en adelante, no solamente de los judíos, sino también de todo el mundo. Y él presenta cómo nadie es inocente y cómo todo el mundo está bajo el juicio de Dios y cómo sus vidas testifican que ellos merecen ese juicio. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice el versículo 26, por esta actitud Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El hombre está entregado a sus pasiones y a sus pecados y a su incredulidad por causa de tener un corazón perverso y perdido. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pero ¿cómo nosotros podemos confirmar estas palabras de que el Señor está enseñando en nuestro texto que ellos fueron tan incrédulos como para no creer al Señor a pesar de ver tantos milagros? Podemos confirmarlo con la palabra de Jesús en este mismo Evangelio, capítulo 9 de Juan, versículo 39, donde Él dijo, para juicio yo he venido a este mundo. Para juicio yo he venido a este mundo. ¿Para qué? Para que los que ven, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. El juicio del cual Cristo aquí se refiere en este contexto y el cual se cumple en el momento de su ministerio, no es el juicio final, no es el juicio final que nosotros hemos hablado y que se ha hablado en otras ocasiones en el contexto de la iglesia, donde Dios va a juzgar a las naciones y Dios va a llamar a todos los hombres a cuenta, como dice Daniel capítulo 12 y como dice Mateo 25, sino más bien el juicio que consiste en que Él iba a endurecer a los rebeldes con el propósito de abrir las puertas a otras personas. Y Cristo dice, para eso he venido yo a este mundo. Y entonces ese juicio comienza a verse. Y esas palabras de los profetas comenzaron a hacerse evidente cuando Cristo comenzó a enseñar. Quizá los judíos decían, pero ¿cómo es posible que el profeta diga que nosotros vamos a rechazar a Dios y vamos a rechazar la verdad? ¿Cómo es posible que seremos ciegos? Siendo que nosotros somos quienes tenemos la ley de Dios, tenemos la Torá y tenemos la luz. ¿Cómo es posible que los profetas han dicho que nosotros estaremos cegados por un tiempo? Y ahí entonces llegó el cumplimiento de estas profecías. Ahí están ellos ciegos, teniendo a Cristo de frente, no pudieron verlo. Y Cristo dice, para juicio he venido a este mundo. Hay algo que quiero destacar en nuestro texto y es, abriendo un paréntesis, lo que dice el escritor. Él aclara aquí que esas cosas Isaías la dijo en el contexto en el cual él vio a Cristo preencarnado. En el versículo 41 de nuestro texto dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Por qué él tiene que añadir esto en el texto? ¿Y por qué él tiene que decir esto y decir que a quien Isaías vio en el capítulo 6 de esa revelación donde él vio el trono de Dios? ¿Por qué tiene Juan que decirnos aquí que cuando Isaías dijo eso fue en el contexto cuando él vio a Cristo? Probablemente él lo añade aquí para que veamos que esas cosas se le dijo a Isaías que se iban a cumplir. Serán cegados sus ojos cuando este Señor que Isaías vio en el trono encarnado esté dentro de ellos. En ese momento, cuando Jesucristo descienda a la tierra y viva entre los hombres, va a ser en ese contexto cuando se va a cumplir las palabras que Dios le dio a Isaías de que ellos serían endurecidos.
Por lo que es interesante aquí de nuestro texto es que Isaías nos dice a nosotros, Juan nos dice a nosotros que Isaías vio a Cristo. Si no fuera por ese texto, nosotros nunca diríamos que la visión del capítulo 6 de Isaías se refería al mismo Cristo. Pero hay una pregunta que es interesante que nosotros a veces podemos traer cuando leemos el capítulo 6 de Isaías, y es: ¿cómo es posible que el profeta vio a Dios y siguió vivo? ¿Cómo es posible que él pudo ver a Dios sentado en su trono y no fue consumido en el intento? Porque nadie, según el testimonio de la Escritura, puede ver a Dios y seguir vivo. Lo que pasa es que la imagen visible de Dios, la parte de Dios que puede ser vista por los hombres pecadores sin ser consumido, es la persona de Cristo. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, como veremos en los capítulos posteriores, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es por eso que Isaías pudo ver al Padre solamente viendo la gloria de Cristo en su trono 200 y pico de años antes, o más años probablemente antes de su encarnación. El texto dice que él dijo estas cosas cuando él vio a Cristo en su trono. Oh, hermano, esto nos enseña y nos recuerda a nosotros que en la Escritura, toda la Escritura está lleno de siluetas y de la imagen y del mensaje y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, los perfiles de los hombres de Dios, los perfiles de los hombres que fallaron, los perfiles de los jueces, de los reyes, de los profetas, todos ellos nos hablan a nosotros acerca de la persona de Cristo. Dice el apóstol Pedro que los profetas que hablaron de la gloria de este tiempo, del Evangelio, todos ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la persona de Cristo. ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Así que entonces, hermano, toda la Escritura nos habla a nosotros del Señor. Dice el Señor en el capítulo 5 de este Evangelio, versículos 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes no me creen a mí porque tampoco han entendido la Escritura, porque la Escritura les dan testimonio acerca de quién yo soy y de las obras que yo hago. Pues dice el texto: dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La maldad del corazón de ellos se hace evidente en que Dios le dio las Escrituras, y en las Escrituras Dios le dio el testimonio del Cristo que se iba a encarnar, y a pesar de ello ellos no querían venir a Cristo. Ellos estaban bajo un juicio. Jesús dice que Él vino para juicio, y esa incredulidad de piedra dura que caracterizó a los judíos es una incredulidad que viene de un juicio. Por tal razón no puede ser removida al menos que no haya una intervención del mismo Dios que le puso ese juicio. ¿Es como un trabalengua eso? La incredulidad que caracterizó a los judíos que rechazaron a Cristo proviene de un juicio de Dios. Y si fue Dios quien le puso ese yugo de juicio, para que pueda ser librado de ese juicio, tenía que intervenir el mismo Dios. Es como cuando nosotros le ponemos un castigo a uno de nuestros hijos, y llega un hermano o la hermana y le pregunta: ¿y qué tú haces ahí? ¿Por qué tú no sales? Yo no puedo salir. No, pero aquí llegó mami, ven. No, pero yo no puedo salir. ¿Qué pasó? No, papi me dejó aquí. Tiene que papi sacarme de aquí. Si yo salgo y él me encuentra sin antes hablar con mami, tengo todos los golpes habidos y por haber. Papi tiene que venir él y decírmelo, o llamarme, o decir él. Así, hermanos, eso sucede en la crianza de nuestros hijos. Dios puso un juicio sobre ellos. Dios tenía que resolver ese problema. Nadie podía salir de la condición de incredulidad para venir a Cristo, al menos que no haya una intervención soberana de parte de Dios. Es lo que Cristo dice en el capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, tienen un juicio. Yo he venido para juicio, pero algunos vendrán y serán aquellos que el Padre me da. Lo que el Padre me diere, vendrán a mí. Y entonces yo
lo resucitaré en el día postrero. Así que entonces, hermanos, la razón detrás de la incredulidad de los judíos es un juicio de parte de Dios por ellos ser terco en todo su trayecto después que Dios los sacó de Egipto. Y ese juicio es solamente removido por la intervención soberana de Dios. Solamente aquellos a quienes Dios toca de entre ellos puede ser salvo, puede venir a Cristo. Pero Dios hace eso de llamarlo y traer a algunos a través de su palabra. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 31, Abraham dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Oh hermanos, este último texto que acabamos de leer se cumplió literalmente ante ellos cuando Jesús levantó de entre los muertos a una persona que ya hedía. Y ni aun ellos viéndolo levantarse de entre los muertos, ellos creyeron. Ellos vieron que Lázaro hedía y que Jesús lo sacó de la tumba con su palabra, y eso no fue suficiente para convencerlos de su pecado. Y allí entonces se cumple literalmente esta palabra que dice que si ellos no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir aunque alguno saliera de entre los muertos. Se cumplió el texto, salió uno de entre los muertos, ellos no creyeron y llegaron a un extremo más largo. Ellos también lo querían matar. Así que, hermanos, en primer lugar, nosotros hemos visto hasta ahora que esa incredulidad está enraizada en un juicio de Dios. Ellos fueron tan tercos y llevaron a Cristo hasta el punto de llevarlo a la cruz y rechazarlo, y prefirieron a Barrabás porque estaban bajo un juicio de Dios. Ahora, en segundo lugar y último, ellos temían más a los hombres que a Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No solamente estaban en un juicio, sino que ellos apreciaban ser vistos, ser aplaudidos por los hombres antes que por Dios. Versículo 42. Dice el texto: con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oh hermanos, estas personas estaban en un juicio y por eso ellos no creían. Pero en segundo lugar, estas personas tenían un gran temor por los hombres y tenían un gran aprecio por los hombres más que por la opinión de Dios. Jesús dijo en una ocasión que los fariseos extendían sus filacterias, o filacterías, cualquiera que sea de los dos, usted la toma o la corrige y la entiende. Y ellos extendían sus flecos y andaban, y dice el texto que lo hacían para ser visto de los hombres. Y amaban los primeros asientos en la sinagoga. Y amaban que los saluden en las plazas, eso es en los mercados. Una vez, yo era presidente de los jóvenes en la iglesia donde yo estuve en mi adolescencia, y yo era presidente de los jóvenes, y recuerdo que andaba con Juan Daniel ese día, y fuimos a Zaglul, un día de madre, temprano, ¿sabe? Que se llena de gente con regalos, y yo voy entrando a Zaglul, y cuando voy entrando, viene saliendo una jovencita, y ella cuando me vio dije que, ¡ay, mira el presidente! Esa joven dijo, mira, ay, mira el presidente. Yo, el presidente de los jóvenes, ella en su ignorancia dijo, miren el presidente. Juan Daniel y yo nos asustamos y nos miramos. Cuando vimos que se refería a mí, y un par de personas dijo, presidente. ¿Cuál presidente? Y a mí me dio vergüenza. Y yo lo único que hice fue como que me escabullí así y nunca olvidé ese momento. Pero ¿sabe qué dice Cristo aquí de los fariseos? Ellos les gustaban que los saluden en la plaza donde había mucha gente y que lo llamen rabí. Ellos andan así en el mercado donde todas las personas pueden verlo, y si nadie le hace caso, dice, ve acá, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me...
Nadie me llamó ni nadie me saludó. ¿Tú te imaginas que pase el senador de la república, de la provincia, perdón, y pase por el medio del mercado y nadie ni lo salude? Él va a decirle acá, ¿qué pasa? ¿Hay que mejorar la imagen o hay que hacer algo? ¿O anunciar que yo vengo? Porque nadie me reconoció. Porque ellos aman la gloria de los hombres. Aman que la gente lo llamen rabí. Y si por lo menos un hombre dice, ¡hey, varón de Dios!, ya eso llena su corazón. Es un varón de Dios ese. Yo no sé, no porque yo estoy delante de él. Sí, es porque tú estás delante de él que lo está diciendo. Así entonces ellos amaban, los fariseos, la gloria de los hombres. Y el texto aquí dice que la otra razón por la cual ellos eran tan incrédulos es que a pesar de que alguno de ellos llegó a creer, temían tanto a los hombres que ellos callaron, se escondieron su fe, no lo profesaban públicamente, porque ellos decían que si lo hacían, lo expulsaban de la sinagoga, y para ellos era una vergüenza. ¿Por qué se avergonzaban si eran expulsados de la sinagoga? Porque ellos amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y esta es una razón por la cual ellos eran incrédulos. Eso lo confirma este mismo evangelio, el capítulo 5, versículos 44 y 45, cuando el Señor le dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo es posible que ustedes crean si la gloria que ustedes buscan es únicamente la gloria que se dan uno con los otros? Tú te preguntas entre ustedes, ¿cómo me veo? Y el esposo o la esposa te va a decir, tú te ves bien. O quizá un amigo va a decir, tú estás bien. Pero quizá una persona que es un amigo verdadero, que te va a decir la verdad, te va a decir, no, tú no estás bien. Tú no estás bien. A veces alguien está por ahí haciendo cosas y hay personas que intervienen y dicen, pero no hay alguien que le diga a él que está mal. ¿Por qué cree que está bien? Alguien llámelo. ¿Y dónde están sus amigos? Los judíos, los hebreos, los líderes religiosos, ellos amaban. ¿Cómo es posible que crean? Ustedes no van a creer. Porque quien le da un espaldarazo y quien le pone la mano son gente que le dicen las cosas que ustedes quieren oír. Ustedes buscan la gloria que se dan uno con otro, pero no oyen sugerencia de otras personas. Hermano, nosotros también podemos caer en esta condición si nosotros nos ensimismamos y si nosotros nos hacemos de secta dentro del grupo de la iglesia y de grupito y solamente hablamos entre nosotros y solamente nos ayudamos entre nosotros, habiendo toda una comunidad de hermanos, de una familia, donde usted es capaz y tiene la capacidad y tiene el permiso de llamar aún a los pastores y decirle, miren, yo creo que ustedes están mal en esto, hemos visto tal cosa, considérenlo. Y si no se siente con el valor de hacerlo de frente a uno de los pastores, haga lo que yo hice en una ocasión, cuando no me encontraba con el valor de declararle amor a mi esposa, porque yo tenía tanto temblor que le dejé una carta ahí, se la puse ahí en ese cartón. Mira esa carta, tú la lees y después me dice. Una cartita ahí, porque yo no tenía como el valor para hablar con esa mujer, le tenía miedo a esa mujer. Le tenía miedo a un no, quizá era mi orgullo, ¿verdad? El orgullo mío le tenía miedo a un no y me resbalé porque me dio un no como quiera. Pero si usted no tiene, escriba por lo menos una sugerencia, hágala llegar a uno de los pastores, a uno de los hermanos, dígale a Hugo, pero tú sí cantas de esta manera, ¿y cuándo tú vas a cantar de la otra manera? Dígale a Hugo, pero Hugo, ¿y la canción? La roca firme, la roca eterna, inconmovible nuestro Dios, conveniente y sabio, es estar así. Hugo, ¿cuándo tú la vas a cantar? Porque a veces nosotros, lo que nos digan otros, pero vamos a decir, vamos a hablar, vamos a aconsejarnos unos a otros, vamos a amonestarnos unos a otros. Ensáyenla. Ustedes ni se dieron cuenta, los otros días, a mí que ni cantó una canción aquí, una canción de esa clásica,
que yo quería oírla. La canté y yo pensé que después de mí la iban a cantar. Nadie le hizo caso a volver a cantarla. O sea, yo sé que disfrutamos el momento, pero no quisieron volver a cantarla. Oh, hermano, cántenla, Hugo, cántenla. ¿Cómo podéis creer? ¿Cómo es posible que van a llegar a amar el evangelio, abrazarlo, si a ustedes les importa la gloria que se da uno con otro? No le interesa la gloria de Dios. ¿Cómo creerán? Dice Proverbios capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pone lazos. Temer a los hombres te hace esclavo. Te pone lazos. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Dos exhortaciones en nuestro texto para nosotros en este día. La primera de ellas, hermano, a la luz de esa verdad, de las razones por las cuales estas personas eran incrédulas, humanos como nosotros, a la luz de ello, no te jactes. No te jactes, hermano, porque hoy tú eres creyente y porque hoy tú eres miembro del cuerpo de Cristo. No te jactes porque tienes una doctrina sana y porque tú lees la Escritura y porque tienes buenos principios de hermenéutica, porque puedes entenderla. No te jactes porque tú hoy enarbolas la reforma protestante y recuerda esa teología histórica, que nosotros no somos un fenómeno en la historia de la iglesia, sino que somos parte del pueblo de Dios que ha defendido siempre la verdad. No te jactes de eso. Teme al Señor. Sigue creciendo en la teología, sigue creciendo en la verdad de Dios, sigue creciendo en el conocimiento, pero hazlo con humildad. Hazlo con humildad. Crezcamos como Juan decía que él debía crecer, para abajo. Que Cristo crezca, pero que él mengue. Y el crecimiento más importante que Juan podía tener era él crecer hacia abajo para que Cristo sea exaltado. Vivamos así, hermanos. No nos jactemos. Recordemos la exhortación del apóstol Pablo a los romanos, hablando en ese mismo contexto. ¿Por qué los judíos estaban rechazados y por qué eran incrédulos? Y en el capítulo 11, donde leímos ahorita, versículo 17 al 22, el apóstol Pablo le dice a ellos: pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes como las ramas. Somos un injerto nosotros. No nos gloriemos hasta el punto de llenarnos la boca y decir somos mejores que los judíos, porque no lo somos. No lo somos. No nos llenemos de orgullo y decir que ellos fueron incrédulos y nosotros no somos como ellos. No digamos eso, porque no lo somos. Somos igual que ellos, no nos jactemos. No te jactes, versículo 18 dice, contra las ramas. Y si te jacta, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y si te alegras del evangelio, alégrate con este principio: tú no sustentas la raíz te sustenta a ti. Jesús le dijo a la mujer samaritana: hey, la salvación viene de los judíos. Que nosotros vamos a decir, no, que Israel no es nada, que nosotros tenemos una posición en cuanto a estas cosas, pero somos delicados porque al final el Salvador, el dueño de la vida y del mundo y de todas las cosas, le dijo a la mujer samaritana: cuidado, espérate, la salvación viene de los judíos. Cuidado. Y nuestro Señor, hermano, nuestro Señor Jesucristo, no solamente Él es un judío por toda la eternidad. Es un judío porque Él es hombre, Él no se avergüenza de lo que Él se hizo, de su encarnación. Y Él se encarnó como judío. Si te jactas, hermano, hazlo de una forma sana, como a veces tú dices, me enorgullezco de tal cosa. Eso sanamente, ¿verdad? Hazlo de tal manera que tú no te jactes creyendo que tú sustentas a la raíz. Recuerda que la raíz te sustenta a ti. Versículo 19 dice Pablo en su exhortación que hoy traigo a la iglesia: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ellos fueron quitados para yo estar aquí. O sea, lo importante soy yo. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie, no por tus obras, no por tu capacidad, no por tu inteligencia, es por la fe. Y según el contexto de la teología, aún esa fe es un regalo que recibimos de Dios.
No te ensoberbezcas, sino teme. Razones, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales y originales, si Dios no perdonó a esas ramas, a ti tampoco te perdonará, dice la Escritura. Hermano, no nos jactemos al punto de enorgullecernos y creernos que somos la gran pieza y de hablar de Israel como si ellos son los que nos sirven. No nos jactemos de esa manera. Ellos fueron incrédulos por causa de un juicio de Dios, pero el Dios soberano ha de salvar y está salvando a muchos de ellos y salvará más en el futuro. No nos jactemos. Porque si Él, Dios, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar, dice Pablo. Sí, hermano, dice el texto, así, a ti tampoco te va a perdonar. Mira pues, versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, y eso es lo que nos trae a colación, esa gran doble verdad, de que en ese juicio hay severidad para ellos, pero el propósito, hermano, de esa severidad es gracia para nosotros. Severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, de otra manera estás cortado igual que las ramas originales, porque no somos superiores a ellos. Hermano, no te jactes, no nos jactemos. Seamos humildes, no importa la posición que lleguemos a alcanzar. Seamos humildes, no importa lo mucho que lleguemos a conocer. ¿Por qué cuando se habla un tema teológico que tú entiendes que manejas, por qué ver a las personas por encima del hombro? ¿Por qué ser tan orgulloso? No te jactes, teme. En segundo lugar, cuidado, hermanos, con el temor a los hombres más que a Dios. Cuidado. No olvidemos el proverbio, el temor del hombre pone lazos. Cuando tú temes al hombre más que a Dios, hay muchas cosas que tú no vas a hacer, que deberías hacer, porque tienes temor de los hombres. Cuidado, hermano, con preocuparnos por el buen nombre más que por la buena piedad. Cuidado por preocuparnos nosotros porque la gente tenga una buena opinión de nosotros y con ello descuidamos la verdadera piedad, la que está enraizada en nuestros corazones. Cuidado con esa actitud. Muchas veces, hermanos, el aplauso de los hombres viene juntamente con la deshonra de nuestro Dios. Muchas veces el precio de tener una opinión buena de la gente, o a veces conseguir un ascenso, muchas veces eso viene conjuntamente con la deshonra del nombre de nuestro Dios. Me gustó mucho ir a un supermercado Bravo y después de haber oído que ellos son cristianos, buenos hermanos que se congregan y son fieles en sentido general, ver en la tienda delante decir: trabajamos de lunes a sábado, en tal hora, no trabajamos los domingos. Y preguntarle a uno de la seguridad que trabaja ahí, dice: no trabajamos los domingos aquí. No, ese es sagrado. Ese día se respeta aquí. ¿Por qué ellos lo respetan? Porque es el día donde la iglesia se reúne a adorar al Señor. Y yo entiendo que como cristianos podrían vender mucho el día domingo, porque ese día están todas las personas fuera de su trabajo y pueden ir a comprar, pero ellos entienden que ellos deben buscar la gloria de Dios. Y ese día se cierra. Vamos todos a buscar la gloria del Señor. Cuidado, hermanos. La gloria de los hombres es como la neblina, que hoy está y mañana se desvanece. Ninguna neblina permanece para siempre y no hay forma de frizar la neblina, porque ella está en el momento, pero al tiempo, cuando el sol comienza a salir, la neblina se desvanece. En esta época del año, hermanos, temprano en la mañana, cuando tú sales fuera de Consuelo, tú ves cómo están los cañaverales a la salida, lleno de neblina, y a veces cubre la carretera. Y tú vas, pero cuando vuelvas para tu casa, para tu dulce hogar, en la dulce tierra de Consuelo, vas a ver que no va a haber neblina. ¿Por qué? Porque la neblina no es para siempre. Así es la gloria de los hombres. Ellos te van a aplaudir, ellos se van a reír contigo, pero eso es temporal. La multitud que le trató de dar gloria a Cristo y que lo aplaudía y que decía: Hosana, Hosana,
esa misma semana al final decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Porque la gloria de los hombres es neblina. Estos hombres confesaron, creyeron y no confesaron, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. ¿Te da vergüenza, hermano, a veces en ocasiones decir que eres creyente? ¿No te ha llegado un momento, no ha pasado eso en tu vida, que tú has temblado para decir que eres creyente en algunos contextos? Que tú no te identificas como creyente y que tú lo que te identificas es como: yo soy ingeniero fulano, o yo soy tal cosa, cosa que no es malo en sí mismo, eso es normal. A mí me ha pasado. Hay ocasiones en las cuales yo no he dicho que soy cristiano. A veces me ha pasado que he tenido que luchar con mi pecado de yo decir a veces: soy cristiano, y eso me ha costado. Una de las cosas que yo hice para luchar con eso es que en la universidad, en cada sesión nueva, yo me presentaba: yo soy fulano de tal, soy pastor de iglesia bíblica y yo vengo de San Pedro de Macorís. Yo lo decía en todo. Yo siempre fui una burla en el curso, por lo que digo siempre, lo que digo ahora de último. Yo soy de San Pedro de Macorís, gloriosa provincia del glorioso equipo de las Estrellas Orientales. Y en el curso todo el mundo se burlaba de mí. Todo el mundo decía que yo era un estúpido, un tonto. Pero yo me identificaba como macorizano, no me avergüenzo de mi provincia, como macorizano y como creyente. Y soy pastor. Y lo hacía porque he pecado mucho con eso. Y eso me ha marcado mucho por mi pecado. Hermano, esa vergüenza a veces nos llega a todos. Nosotros a veces nos avergonzamos de decir que somos creyentes, y esas cosas pasan porque nosotros, según nuestro texto, amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque nos interesa que nos reciban con sonrisa, que nos abracen. Y más en nuestro tiempo, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, y más en algunas culturas que son países más desarrollados que nosotros, donde en algunos contextos ser cristiano es una burla. Yo solamente he vivido en mi país. Por ahí está Arturo, que ha vivido en un país desarrollado, en Argentina. Ahí está Kaila, ¿verdad? Que también es de un país desarrollado. Y le pueden decir cómo en otros países ser cristiano no es una moda como entre nosotros. Aquí en nuestro país tú ves que un médico termina un proceso con tu hijo, con quien sea, y dicen: gloria al Señor, salió todo bien. Un médico. Tú vas a España, tú vas a un país desarrollado, otro país, y la gente no menciona a Dios. O a veces nosotros nos avergonzamos. Cuidado, hermano, con avergonzarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé su gracia para nosotros testificar de Cristo en todo lugar. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos como principio, porque, hermanos, se avecina un tiempo de persecución contra nosotros, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en las redes, de toda manera, un tiempo de persecución contra la iglesia que ya empezó, en el cual nosotros debemos llenarnos de valor y testificar de Cristo, aunque eso nos cueste la vida. Si usted analiza las series de Netflix, las películas, casi todas ellas son burlas a la iglesia. En todas ellas hay un episodio en el cual tienen que mencionar a la iglesia, aunque sea figurativamente, para burlarse de cosas de la iglesia. Casi todas. Y eso es persecución contra la iglesia. Y una vez los movimientos malignos que quieren imponerse se impongan en las sociedades, el paso número 2 es acabar con los cristianos. Y en ese momento sabremos si realmente nos gusta o amamos o perseguimos la gloria de Dios o la gloria de los hombres. Hermano, que Dios nos dé su gracia a nosotros, para que nosotros persigamos la gloria de Dios siempre, y para que no nos jactemos de quienes somos y dónde estamos en este momento, sino que nosotros temamos a Dios y le busquemos con todos nuestros corazones. Demos gracias al Señor. Oh soberano Dios, perdone nuestros pecados. Perdónenos, Dios, por fallarle tanto, Señor, temer a los hombres, porque a veces queremos salvar nuestro pellejo y no queremos correr el riesgo de llevar nuestra cruz, Señor. Perdónenos, Dios, por a veces anhelar oír la opinión de las personas, anhelar oír qué piensa la gente de nosotros, más que saber cuál es la opinión que usted tiene de nosotros, Señor. Oh, perdónenos, Padre.
Ayúdenos a no jactarnos hasta el punto de nosotros ser arrogantes. Ayúdenos, Dios, a mantenernos firmes en la fe, a creer, Señor. Ayúdenos a no titubear, porque usted nos anuncia en su palabra que también podríamos ser desgajados si somos incrédulos. Oh, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a no abusar de la gracia, como algunos dicen. A no llenarnos de orgullo y abusar de la gracia y del perdón. Y como tú perdonas mucho, nosotros abusar de esa gracia, Señor. Ayúdenos a no caer en esa vida licenciosa. Guárdenos por su gracia. Guárdenos con su Santo Espíritu, Señor. Le pedimos y le rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.